Dale. Quiero invitarles, hermanos, que abran su Biblia nuevamente en el libro de Filipenses. Vamos a continuar con nuestra serie de Filipenses. Vamos nuevamente a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer hoy los versos del 14 al 18. Filipenses 2, del 14 al 18. Muchos recordarán que en el mensaje anterior, no en el del domingo anterior, en el último de la serie de Filipenses, hace 15 días, muchos recordarán que en ese mensaje estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo les pedía a los filipenses que se ocuparan de su salvación con temor y temblor, y les decía la razón: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Se acuerdan? Y Pablo ahí entonces nos anima a que hiciéramos evidente externamente la salvación que ya Dios había puesto internamente en nosotros. Es hacer manifiesto externamente lo que ya ocurrió en nuestro interior por medio de Cristo. Pablo nos motiva a hacer esto. Y muchas veces, hermanos, la manera en que nosotros vivimos nuestra vida, o esa vida que ya Dios nos dio, que ya Dios nos ha regalado, de la forma en que nosotros vivimos, afirma o niega nuestra salvación, por lo menos delante de los hombres. Es decir, que entendemos que toda la obra es del Señor, todo lo ha hecho Cristo. Si usted y yo somos de Cristo, tenemos esa salvación, pero en la forma en que usted y yo vivimos, o afirmamos esa salvación visiblemente ante los demás, o la estamos negando de la forma en que vivimos. Entonces Pablo acá da instrucciones. En ese pasaje que leímos la última vez, Pablo daba algunas instrucciones que tienen como meta ayudar a la armonía entre los hermanos de Filipo en el contexto inmediato, pero por la aplicación a ayudar a todos los hermanos en todas las iglesias que componen el reino de Dios, ayudar a esa armonía en cada congregación local. Bueno, en esta ocasión Pablo nos va a hablar también acerca de la necesidad de parar las murmuraciones y las discusiones entre ellos. Creo que todos sabemos, hermano, todos sabemos que no hay nada más desmoralizante, no hay nada más que lo desanime más a uno que estar rodeado o tener a alguien cerca con un espíritu de queja. Eso es terrible, hermano. Yo sé que usted me va a entender. No hay nada más desmoralizante que tener a alguien con un espíritu de queja al lado. Las personas que de todo se quejan. Bueno, con esa introducción, entonces, con eso en mente, quisiera que leamos el pasaje correspondiente a esta semana. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al 18. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, te damos gracias una vez más por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos con toda humildad que nos hables en esta hora, que esa palabra impacte nuestra vida de tal forma que seamos transformados por ella, que podamos, Señor, caminar en tu voluntad y ser que sea formado tu Hijo en nosotros, Padre,
conforme a tu voluntad, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, recordemos entonces que en el pasaje anterior, en el pasaje que leímos, en el texto anterior de esta carta a Filipenses, había una instrucción clara de parte del apóstol Pablo para nosotros. Había una instrucción, una orden: ocúpense de su salvación. Pero inmediatamente Pablo mencionaba la razón, y era porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Bueno, Pablo sigue el mismo como flujo de ideas en este pasaje, sigue como la misma secuencia. Entonces él nos da una orden, un mandato, un imperativo. Dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Es una orden. Y a continuación luego da la razón de esto: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en un mundo perverso y torcido. Entonces yo quisiera, hermanos, que en esta hora, que en el día de hoy podamos ver en primer lugar los síntomas iniciales de la división en la iglesia. En segundo lugar, que veamos la motivación para detener esa gangrena de la división, digamos. Y en tercer lugar, que podamos ver que la santificación que para o que detiene esa división tiene un costo. Entonces vamos a ver esos tres puntos en el día de hoy. Lo primero, Pablo inicia el texto diciendo: hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas. Es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que no hemos violado ese mandato en nuestra vida, que nunca nos hemos quejado de nada? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? O es más, ¿cuántos pudiéramos decir que en los últimos 30 días no nos hemos quejado de algo? En la última semana, en las últimas 24 horas, o es más, desde que nos levantamos en la mañana, hoy que usted no nos hemos quejado de nada. Hermanos, ¿se da cuenta de lo común que es esto? De lo común que es la queja. Y justamente ese es el peligro, que como se ha vuelto algo muy común, como se hace natural, y se pierde entonces la fuerza que realmente, o la importancia que realmente tiene a la luz de la palabra de Dios. Nosotros, hermano, nuestro hábitat es la queja. Eso es una realidad. Vea, usted y yo nacimos de una madre, y al momento de nacer ya nos estábamos quejando. A los pocos minutos ya estábamos quejando porque teníamos hambre, o porque teníamos frío, o por lo que sea. Desde que nacemos nos pasamos quejando por todo. Y así crecemos acostumbrándonos tanto a esto, tanto a quejarnos, que perdemos de vista que a la luz de la palabra de Dios esto es una falta, es un pecado grave. Lo vamos a ver más adelante. Pero para nosotros, como estamos tan acostumbrados a eso, entonces como que pierde importancia, como que no lo vemos tan grave, lo vemos como algo natural, lo vemos como algo más bien sencillo del común vivir, del diario vivir, algo a lo que incluso no deberíamos prestarle tanta atención. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, es todo lo contrario. Es una falta grave, es algo que el Señor le da importancia bastante, y nosotros tenemos que estar entendidos de eso. Ahora, yo quiero que usted note, mi hermana, el entendimiento que Pablo tenía acerca de esto. En el entendimiento de Pablo, cuando él nos da la instrucción, note que él dice: hagan todo. Él dice: hagan todo sin murmuraciones, sin quejas. Él no está como limitando la ausencia de murmuraciones, de quejas, de discusiones.
Él no dice que la limitemos solamente a la vida eclesiástica, si pudiéramos decirlo de esta forma, o solamente al área ministerial de nuestra vida. Pablo dice: hagan todo sin murmuraciones, ni divisiones, ni contiendas, ni discusiones. Todo. ¿Qué es todo? Todo. Pablo nos habla, no nos dice que hagamos la mayoría de las cosas sin murmuraciones, sin quejas. Pablo nos habla de hacer todas las cosas de esta forma, todas las cosas. Y yo creo, hermanos, que es muy fácil entender a la luz de la misma teología de Pablo por qué él habla de esta forma, por qué él es tan absoluto en esto. Y es que no importa en la situación en la que usted y yo estemos, no importa, porque todo de alguna forma ha sido preordenado por Dios, todo ha sido orquestado por Dios. Él tiene el control de todas las cosas desde la eternidad pasada, y todas las circunstancias de alguna u otra forma han sido enviadas por Dios o permitidas por Dios desde la eternidad pasada. Dios había visto todas las situaciones y circunstancias en las que usted y yo íbamos a estar, las que usted y yo íbamos a pasar en la vida. Entonces, cuando vemos las cosas de esta forma, entendemos que la queja, la discusión tiene un peso importante en la palabra del Señor, un peso que quizás no le habíamos dado antes. Entonces, la pregunta es: ¿qué quiere decir exactamente Dios cuando dice que hagamos todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas, sin discusiones? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? ¿Cuál es el significado? ¿Qué abarca? ¿Qué implica? Bueno, en el lenguaje original hay diferentes expresiones, digamos, diferentes significados, pero una de las fuentes que consulté dice que es la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer. Es decir, es una insatisfacción interior y que en el fondo yo creo que no me merezco. Por eso nos quejamos. La misma fuente dice que es el reflejo de una insatisfacción secreta que no estamos dando a conocer. En otras palabras, hay una insatisfacción en alguna área de nuestra vida que es secreta, que no estamos dando a conocer, pero que está saliendo en otra área, y esas dos cosas no necesariamente están relacionadas. También tiene que ver con susurrar quejas, o con el hablar en secreto acerca de alguien, o el hacer comentarios negativos acerca de alguien cuando esa persona no está presente. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos en el examen? Lo vemos muy normal, ¿verdad? Y la otra palabra que Pablo menciona en el texto es discusiones. Y esa palabra tiene que ver con conversaciones que siembran el espíritu de la división. Conversaciones porfiadas, ya sea en intensidad de palabra o en intensidad de emoción. Y Pablo entonces está diciendo aquí a la iglesia de Filipos que está experimentando rencillas, habían conflictos ahí entre algunas personas en Filipos. Pablo les está diciendo: hermanos filipenses, es necesario, amados hermanos, gozo y corona mía, como él les llama más adelante en esta carta, que por favor detengan eso, que paren eso, paren esas rencillas, paren esos conflictos, paren esas discusiones, paren eso ya. Detengan eso, por favor. No corresponde esas actitudes con la humillación de Cristo, de la cual él acababa de hablar en algunos versículos anteriores. No corresponde con la actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús, que se despojó
del hecho de ser igual a Dios como algo a lo que él pudiera aferrarse. No corresponde con el ejemplo de mansedumbre y humildad que Él nos dejó. Detengan eso, lo que Pablo está diciendo acá. Paren con eso ya. Y nadie conoce en realidad a ciencia cierta cuáles eran las causas de las situaciones que estaban ocurriendo allá en Filipos. Pero independientemente de cuál era la causa, evidentemente tenían la intensidad o tenían la capacidad, ese conflicto potencialmente tenía la capacidad de desestabilizar la iglesia hasta el punto de causar una división en la iglesia. Por eso Pablo inmediatamente detecta que hay esa situación. Él les amonesta, les dice: hermanos, paren con eso ya, paren, vean a Cristo, imiten a Cristo, que era lo que él venía mencionando en versículos anteriores. Entonces Pablo inmediatamente apela al espíritu de unidad. En los primeros versículos de Filipenses 2, Pablo nos recuerda la necesidad, la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Luego Pablo apela a la humillación de Cristo inmediatamente en los versículos siguientes, del 6 al 11, en este mismo capítulo. Y ahora en este texto Pablo está apelando a que detengan esas murmuraciones, a que paren con las quejas, a que dejen de quejarse, a que dejen las discusiones, el conflicto. Paren con eso de una vez. Pablo estaba consciente de que esas pequeñas cosas eran capaces de debilitar, de erosionar la estabilidad espiritual, moral y emocional de una iglesia hasta hacerla caer. Pablo sabía que eso era sumamente peligroso. Pablo sabe que nunca ha ocurrido en la historia, nunca ha ocurrido una división en la iglesia sin que en sus inicios hubieran murmuraciones y discusiones. Pablo sabía lo peligroso que era esto, que luego se fueron propagando como una gangrena, ¿verdad? Entonces él está consciente de eso. Y quizá en ese momento, cuando Pablo escribe esta carta, tal vez el problema no era tan grande, pero él sabe que eso es como una grieta en la simiente de un edificio, que si se descuida y que si aumenta eso, tiene la capacidad de hacer caer todo el edificio. Entonces Pablo inmediatamente ataca el problema. Hermano, vea, las murmuraciones son peligrosas porque son contagiosas. Yo no sé si a usted le ha pasado que tal vez alguna vez usted se ha encontrado en alguna situación donde usted llega a un círculo de personas, llega a un grupo de personas, tal vez hay 3, 4, 5 personas ahí hablando, y están hablando de algo o están murmurando de algo de lo cual tal vez usted ni siquiera está enterado, usted ni conocía, y cuando usted se da cuenta, a los 10 minutos, a los 5 minutos, ya usted está participando en ese asunto también, porque es sumamente contagioso esto, es sumamente contagioso. Hay algo en la carne, hermanos, hay algo en la carne que la murmuración le resulta atractiva. Por eso es que es tan peligroso esto, porque a la carne le gusta eso, a la carne le resulta atractiva, le resulta seductora, le gusta. Y yo creo que en parte es porque la murmuración nos abre la puerta para poder dar nuestra opinión, y eso alimenta nuestro orgullo, eso satisface nuestro orgullo. La murmuración no solamente es atractiva, no solamente es contagiosa, sino que también es sumamente divisiva, causa división terriblemente. Entonces, pudiéramos pensar en un momento cuáles son las cosas o las causas que a nosotros nos hacen murmurar o quejarnos. ¿Cuáles son? Y si lo comparamos, por ejemplo, con la gente de los primeros libros de la Biblia, allá en Génesis,
el pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo, que se quejaban por todo, ¿se acuerda? De pronto no son muy diferentes nuestras causas a las causas de ellos. Son momentos diferentes, tal vez, algunas circunstancias diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Trate de recordar, yo no sé si a usted, cuando era niña, de pronto usted en algún momento le dieron algún regalo, o no le dieron ningún regalo, digamos, es lo mismo. El punto es que tal vez le dieron algún regalo y usted lo abrió, y cuando usted abrió el regalito, no era lo que usted quería. Eso era, los chiquillos, no sé, o ha visto algún niño que tenga esa reacción. No era lo que quería, no era lo que estaban esperando. Y cuando pensamos en esto, hermanos, muchas veces, o sea, el asunto es que ellos estaban esperando algo mejor. Recibieron un regalito, pero ellos esperaban un mejor regalo. De pronto los niños no tienen las palabras o la capacidad de expresar, digamos, su insatisfacción, pero en el fondo es la misma situación a la que usted y yo nos enfrentamos como adultos cuando nos quejamos. Es decir, tal vez usted no está esperando un regalo como un niño, ¿verdad? Pero cuando nos quejamos es porque estamos esperando algo mejor, porque lo que estamos recibiendo creemos que no lo merecemos. Cuando nos irritamos o nos enojamos con alguien, por ejemplo, es porque creemos que yo no merezco el trato que estoy recibiendo. Es porque yo considero que merezco ser tratado de una mejor forma que la forma en que estoy siendo tratado. Por eso me quejo, porque estoy esperando algo mejor. Y ese, en el fondo, es la causa de la queja, es la causa de las murmuraciones. Pensábamos que yo debía haber sido tratado de una forma diferente. Entonces la forma en que yo estoy siendo tratado no cumple con las expectativas que yo tenía. Y ahí empieza entonces la queja. Pensamos que debía haber recibido mejor trato, que debió haber consultado primero. Pensamos que yo debía haber sido la persona seleccionada, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no nos tratan bien, nos quejamos. Cuando no nos sentimos bien, nos quejamos. Cuando mi espacio es invadido, nos quejamos. Cuando mi tiempo es interrumpido, nos quejamos también. Cuando las cosas no salen como yo quiero, nos quejamos. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, siempre hay una queja, pero yo tengo que entender que las cosas siempre salen como Dios quiere. Y a veces, como yo quiero, las cosas no son igual a la forma en que Dios quiere. Y ahí choca mi voluntad con la voluntad de Dios. Y si yo estoy insatisfecho con eso, ahí viene la queja también. Entonces, si creemos en la soberanía y en la providencia de Dios, usted y yo sabemos que frecuentemente, hermano, con mucha frecuencia, las cosas que pasan o las cosas que Dios permite o hace no son exactamente como nosotros queremos. Entendemos eso, sabemos que Dios es soberano y que Él hace las cosas como Él quiere, y muchas veces no es igual a la forma en que yo quiero. Y ahí si yo entiendo eso, si yo entiendo que Dios es soberano y que la forma en la que yo quiero que se den las cosas no siempre va a dar, de hecho muchas veces no se va a dar, pero que Dios es soberano y que Él tiene todo bajo control y que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, y que aunque lo que a mí me pase no es lo que yo quería, pero Él es soberano, hermano, eso a mí me va a ayudar a bajarle 3 rayitas a la queja. Me va a ayudar cuando yo entiendo
que Dios es soberano y yo me someto a esa soberanía, eso me va a ayudar a bajar la queja, porque comprendo que al final todo, como mencionábamos el domingo anterior, todo es orquestado en el trono de Dios. Todo, aún las pruebas, aún las dificultades, las aflicciones que llegan a nosotros, nacen en última instancia en el trono de Dios, porque Él es el que las permite. Todo tiene que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Cuando yo logro comprender eso, hermanos, se va a ir deshaciendo en nosotros ese espíritu de queja que muchas veces es tan frecuente. Entonces, déjeme mencionar una de muchas causas de murmuraciones, por ejemplo en el ámbito de iglesia, de congregación. A veces yo he escuchado personas que se quejan, por alguna decisión que toman los líderes, digamos, dentro de la congregación local. No sé si a usted le ha pasado o usted ha escuchado que alguien tal vez se quejó por alguna decisión que se tomó en la iglesia. Y el asunto es ese, hermanos, con frecuencia los líderes o las personas encargadas de tomar esas decisiones, a veces la decisión no es sencilla muchas veces. Y muchas veces no conocemos todo lo que las discusiones, las conversaciones, el análisis, todo lo que se llevó para llegar a esa decisión que se tomó. Sí, no sé si me estoy explicando bien. Y al final solo vemos tal vez la decisión como un producto final, pero no vemos todo lo que hay de fondo. Tal vez hubieron horas y horas de análisis, de recopilar información, de analizar alternativas, de orar, para finalmente tomar una decisión que obviamente son decisiones humanas, dirigidas por Dios en la medida de lo posible, pero obviamente hay un factor grande humano y en esas decisiones muchas veces van a haber errores también. El asunto es que cuando no vemos todo lo que hay de fondo, a veces es muy fácil quejarnos o cuestionar alguna decisión que tal vez tomó alguna autoridad. O a nivel de gobierno, por ejemplo, en nuestro país, a veces nos quejamos de decisiones que toman las autoridades del gobierno, buenas o malas, pero no sabemos todo lo que hay de fondo detrás de esas decisiones. Hay discusiones, hay horas de análisis, horas de ver opciones, etcétera, para al final tomar una decisión, buena o mala, fue la que mejor consideraron en ese momento. Pero si nosotros entendiéramos todo el esfuerzo, todo lo que se requirió para llegar al punto de tomar esa decisión, yo creo que no nos quejaríamos tanto de las decisiones que toman las autoridades sobre nosotros, en el ámbito gubernamental, en el ámbito de iglesia o en cualquier ámbito en que estemos. Ahora, quiero ilustrarlo también con la Biblia, con una historia bíblica. Y eso está documentado en el libro de los Hechos. En una ocasión, Pedro recibió una visión de parte de Dios. En un momento dado, a Pedro tiene una visión. Pedro era judío, recordemos. Y el Señor le presenta una visión. Y la visión tenía que ver con gentiles. ¿Se acuerdan que había como un conflicto ahí entre judíos y gentiles, verdad? Pedro, como judío, tiene una visión con los gentiles. Y en la visión Pedro era el encargado de buscar a un hombre, Cornelio. Cornelio era un centurión de la guardia romana, era un gentil, ¿verdad? No era un judío. Y Pedro estaba siendo enviado a visitar a Cornelio, a predicarle la palabra, y Pedro obedece a esa visión que el Señor le pone. De hecho, Dios a Cornelio le pone también el sueño de que Pedro iba a venir a visitarlo y que le iba a predicar la palabra. Y, bueno, Pedro obedece lo que él estaba recibiendo.
Entonces Pedro accede, Pedro va donde Cornelio, entra en su casa, le predica la palabra, Dios trae salvación a Cornelio y a toda su casa. Hay gozo, hay alegría por lo que el Señor hizo ahí con Cornelio y su familia, ¿verdad? Pero ahora resulta que Pedro tenía que regresar de Jope, donde él estaba, a Jerusalén. Y vean lo que pasó, hermanos. ¿Cuál creen que fue la noticia que llegó primero a Jerusalén? No fue la de la salvación de la familia de Cornelio, no, eso no fue. Sino de que Pedro se juntó con gentiles. Imagínense, pero las dos noticias habían ocurrido al mismo tiempo. Las dos cosas habían ocurrido juntas. Pedro se junta con gentiles y los gentiles son salvos. Gloria a Dios por eso. Pero la noticia que llegó a Jerusalén es que Pedro se juntó con gentiles. Imagínense. Entonces, cuando Pedro llega a Jerusalén, y ahí está registrado en Hechos capítulo 11, en el versículos 2 y 3, dice que cuando Pedro llegó a Jerusalén, dice que los que eran de la circuncisión le reprocharon. O sea, los judíos, ¿verdad? Le reprocharon a Pedro. No le preguntaron nada, no les interesó, o no escucharon, o no les interesó la parte de que Cornelio y su familia habían sido salvos. Lo único del chisme que le llegó fue que Pedro fue allá y se juntó con unos gentiles. Cuando Pedro llega a Jerusalén, le reprocharon, le reclamaron eso. Le reprocharon por algo que Dios orquestó, hermano, por algo que Dios le mandó a hacer. Y ellos le reclamaron a Pedro, porque ellos no estaban viendo todo lo que había de fondo en esa acción de Pedro. Entonces le reclamaron: Pedro, tú entraste en casa de incircuncisos. Ya me imagino, hermano, el tanate que le hicieron allá al pobre Pedro. Entraste en su casa y comiste con ellos. Imagínense, ya le iban a poner en disciplina al pobre Pedro. Entonces Pedro tiene que explicarles. Pedro comenzó a explicarle en orden todo lo que había pasado, la visión que tuvo, cómo el Señor lo había mandado allá. Él llegó donde Cornelio, les presentó, les enseñó la palabra. Cornelio que creyó, recibió el evangelio, recibió a Cristo, y él y toda su familia, y hubo gran gozo y gran alegría en su familia. Pedro les explicó todo lo que pasó. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque más adelante en Hechos 11, en el versículo 18, cuando Pedro termina de darle la explicación, ¿verdad? Porque lo acorralaron de una vez a Pedro. Entonces Pedro les explica todo lo que pasó. Cuando Pedro termina de dar la explicación, en el versículo 18 dice que al oír esto, al oír quiénes, los judíos que le estaban reclamando a Pedro, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Claro, cuando ya entendieron lo que había pasado, entonces ya entendieron y se calmaron y glorificaron al Señor. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué desde el principio no le dijeron a Pedro: Pedro, venga acá, es que oímos que habías entrado en casa de unos gentiles, y usted sabe, y nosotros sabemos que eso no se puede hacer? Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. ¿Usted está cambiando de opinión? ¿O qué es lo que está pasando? Pedro, explíquenos, por favor. Pero inmediatamente le reprocharon, dice el texto. Le reclamaron. Porque ellos no habían oído la noticia de que la familia de Cornelio se convirtió. O tal vez la oyeron, pero no la podían creer, o no les interesó. Nos damos cuenta, hermanos, cómo es esto de la queja. ¿Cómo es esto de la queja? Cuando allá en Números capítulo 14, la Biblia nos cuenta que en un momento el pueblo se empezó a quejar contra Moisés y Aarón,
que eran los líderes, ¿verdad? Los que Dios le hablaba a Moisés, Aarón era su mano derecha y ellos le daban las instrucciones al pueblo. Y dice Números 14, versos 2 y 3, que el pueblo se quejaba contra Aarón y contra Moisés. Pero si usted sigue leyendo el texto allá, como en el versículo, en el 26, Dios le dice al pueblo: ¿hasta cuándo? Dios dice: ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta generación que se queja contra mí? Y el pueblo decía: no, Dios, no nos estamos quejando contra ti, nos estamos quejando contra Moisés y contra Aarón. Entonces Dios dice: pero no es lo mismo, no fui yo quien los puse ahí. No soy yo el Señor de todo, no soy yo el que dirijo la vida de ellos, el que les doy las instrucciones, el que tengo todo orquestado. No soy yo el que hago cumplir mi voluntad perfecta, soberana. Entonces Dios le dice: cuando ustedes se están quejando contra ellos, se están quejando directamente contra mí. Dios se toma la queja nuestra, hermano, como algo personal contra Él, porque Él es soberano y todo lo que pasa en nuestra vida es porque el Señor así lo ha querido de alguna forma, porque Él así lo ha permitido. Dios, hermano, la razón es de que Dios se tome esto personal, es porque no hay ninguna otra persona, solo el Señor, solo Dios, que orqueste mi vida tan detalladamente como Dios lo está haciendo. Él tiene toda mi vida en sus manos, bajo su control, bajo su dominio, bajo su autoridad. Por tanto, mis quejas son tomadas de forma personal por parte de Dios. Cuando yo me quejo de la lluvia, me estoy quejando contra Dios. Cuando yo me quejo de mi trabajo, del jefe, me estoy quejando contra Dios, porque Dios fue quien me puso ese jefe. Cuando yo me quejo de mis hijos, me estoy quejando contra Dios, porque Dios me dio sus hijos. Cuando yo me quejo de lo que sea, me estoy quejando personalmente contra Dios, porque Él es el que ha permitido todas esas cosas y situaciones en mi vida, porque Él es soberano, porque Él es el Señor. Amén. Y hermanos, yo tengo que entender, tenemos que entender que lo que Dios está haciendo en ti es más importante que lo que Dios está haciendo a través de ti. Porque lo que Dios está haciendo a través de ti, lo puede hacer a través de cualquier otra persona. Lo que Dios hace a través de ti, lo puede hacer a través de cualquier otra persona. Pero lo que Dios está haciendo en ti es algo especial, es algo único. Y está formando la imagen de su Hijo en ti. Es algo especial. Es algo que Él concibió desde la eternidad pasada. Es algo que Él planeó desde la eternidad. El asunto es que eso se nos olvida, hermanos, una y otra vez. Se nos olvida. Pero Dios es tan bueno que Él nos lo recuerda una y otra vez. Amén. Quiero leer una cita que alguien escribió acerca de esto. Dice: nunca debes quejarte de tu nacimiento, de tu entrenamiento, de tus trabajos, de tus dificultades. Nunca te hagas la imagen de que algo pudiera ser mejor si solamente tu suerte fuera otra y la esfera asignada a ti fuera otra. Dios entiende su propio plan y Él conoce lo que tú quieres mucho mejor de lo que tú lo conoces. Las mismas cosas que tú más rechazas y que llamas limitaciones fatales u obstrucciones son probablemente las que en un sentido tú más quieres. Tú las puedes llamar obstáculos, las puedes llamar dificultades, desalientos, pero son probablemente oportunidades de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que si pudiéramos recordar esto más frecuentemente, nos quejaríamos menos. Si no se nos olvidara tanto el hecho de que Dios es soberano y que todo lo que Él permite en nuestra vida tiene un propósito, tiene un plan eterno y perfecto. Si no se nos olvidara eso tanto, nos quejaríamos menos de las cosas que nos vivimos quejando.
de esto de lo que Pablo está hablando, de en contra de esto de lo que Pablo está hablando en nuestro texto. Esto es lo que Pablo quiere parar, sabiendo que esto tiene el potencial de destruir la base moral, emocional y espiritual de una iglesia. Mientras yo más me quejo, más me alejo de lo que es el estándar de Dios y de su palabra. Cuando menos me quejo, más me acerco a su palabra, porque esta es la voluntad del Señor. En segundo lugar, entonces, ya vimos lo terrible que es la queja, lo dañino que es. En segundo lugar, quiero que veamos la motivación para dejar a un lado las quejas, las murmuraciones. Y Pablo lo menciona en el texto, para que seamos irreprensibles. Es decir, Pablo dice, no murmuren, no se quejen, no tengan discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando la palabra de Dios habla de ser irreprensibles, usted sabe lo que es irreprensible, no está hablando de perfección moral. No quiere decir que usted y yo no tenemos ningún defecto, que no nos equivocamos, porque solamente Jesucristo, hermano, pudo vivir de esa forma, solamente Él. Pero la palabra en el original hace referencia a algo, a una condición externa visible, de tal manera que las personas a nuestro alrededor puedan ver esa visiblemente, puedan ver eso en nosotros. Esa condición externa tiene que ser visible en nosotros. Dios sabe que no somos perfectos, Dios lo sabe. Él nos conoce, Él conoce nuestro interior, conoce nuestras motivaciones, conoce las intenciones de nuestro corazón, Él lo conoce todo. Pero en términos de lo que como cristianos tenemos que hacer, nosotros estamos llamados a vivir de esa forma, a ser irreprensibles, a mostrar externamente, visiblemente, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es lo que Pablo nos está recordando acá. De hecho, en el Nuevo Testamento hay varios pasajes cuando en las cartas pastorales, en Timoteo, en Tito, en Filemón, Pablo habla de los requisitos para ser, habla de anciano, diácono, pastor. Podríamos aplicarlo como a servidores públicamente en la congregación, digamos. Y Pablo menciona esa palabra, irreprensible, intachable, que no quiere decir perfección, pero quiere decir que ante los hombres, que ante las personas, usted y yo no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usted y yo no tengamos nada por lo cual nos puedan señalar, porque finalmente eso le da la gloria al Señor también, porque no somos nosotros, no es en nuestra capacidad. En Ezequiel 14, hermano, el profeta menciona la conducta de Noé, de Job y de Daniel. Allá habla de su rectitud, de su integridad, que eran intachables. Eso es lo que quiere decir irreprensible. Y la palabra sencillo que viene ahí, porque el texto dice que nos llama a ser irreprensibles y sencillos. En el original esa palabra sencillo tiene una connotación de pureza, de algo que no ha sido diluido y que tiene que ver con mi condición interior. Eso es lo que dice el texto. De manera que Dios nos está diciendo, necesitábamos caminar de una manera en la que nos hayamos santificado de tal forma que no haya una mezcla de ilusión y de corrupción en nuestro interior, no de perfección moral, pero que nos mantengamos íntegros, intachables. Y el texto dice, para que sean hijos de Dios irreprensibles, sencillos, como hijos de Dios. Porque es que se supone que los hijos se parecen a los padres, ¿cierto?
Muchas veces lo vemos, eso cuando nace un bebé, usted dice, mire cómo se parece al papá o cómo se parece a la mamá. De hecho, cuando nace un bebé, es como en lo primero en que la gente se fija, ¿verdad? A ver a quién se parece. Lo primero, ¿verdad? Nace un, mire, se parece a aquel, se parece... Salió con la nariz del papá, con los ojos de la mamá. Porque es que lo lógico es que se parezca a sus padres un hijo, ¿cierto? Bueno, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Él. No debiéramos ser tan diferentes de Él. Debemos parecernos a Él. Porque Él está formando su imagen en nosotros. Él está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y tenemos que parecernos a Él. Y además, como el texto anterior nos recuerda que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, Pablo nos está animando a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ciertamente podamos seguirnos sometiendo a esa voluntad de Dios, con lo cual la imagen de su Hijo va a continuar formándose en nosotros. Nos vamos a parecer más cada vez a Él, porque esa es la voluntad del Señor. Los hijos normalmente reflejan la conducta de los padres también. Usted escucha a una persona que habla muy fuerte, que grita mucho, y es porque normalmente en su casa se hablaba de esa forma. ¿Te has visto eso? O alguien que normalmente habla y que dice muchas malas palabras, normalmente en su casa se hablaba así. Porque los hijos se parecen a sus padres en todo, físicamente, pero también en la conducta. Pablo nos está llamando a vivir, a tener un testimonio tal, hermanos, que ese testimonio pueda silenciar aún a nuestros enemigos. Eso es lo que el texto nos dice. La forma en cómo vivimos niega o afirma la salvación que está en nosotros, por lo menos visiblemente. Por lo menos visiblemente. Alguien que tiene a Cristo pero no vive como si lo tuviera, está negando con su vida esa salvación que tiene. Pero por el contrario, si nosotros vivimos de esta forma, vivimos pareciéndonos a Cristo, estamos afirmando externamente, visiblemente, delante de los demás, esa salvación que el Señor ha puesto en nosotros. Y eso dice el Señor en este texto, que usted y yo hemos sido llamados a vivir de esa forma para que seamos luminares en medio de una generación perversa. ¿Qué es luminares? Es esa luz. Por eso el Señor Jesús nos recuerda que nosotros somos la luz del mundo. Ahora, no tenemos luz propia, ¿verdad? Sino es que reflejamos la luz de Cristo en nosotros, que está en nosotros. Pero Él dice que usted y yo somos llamados a reflejar esa luz al mundo. El mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Nosotros tenemos esa luz. La luz no es nuestra, es Cristo en nosotros. Pero somos portadores de esa luz que lleva, que alumbra a ese mundo que justamente está en tinieblas. Somos llamados a eso. Por eso el Señor está tan interesado en que usted y yo vivamos de esa forma. Vivamos de esa forma. Pedro también nos recuerda que usted y yo hemos sido, dice que somos nación santa. ¿Recuerdan el texto? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, hemos sido llamados a la luz de Cristo. La luz del Evangelio de Cristo resplandeció en nuestros corazones, y ahora usted y yo somos llamados a mostrar esa luz también a ese mundo, a esa generación perversa y maligna que sigue estando en tinieblas. Esas virtudes que Dios está formando en nosotros, cuando mi espíritu de queja se comienza a salir, cuando empieza a bajar la queja, cuando resulta que entonces se va mostrando más esa luz, se va alumbrando más la luz de Cristo que está en mí.
Entonces Dios y Pablo a través de esta carta está interesado, hermano, en que en medio de esa oscuridad que hay en nuestros familiares, en esa oscuridad que hay en nuestros amigos, en medio de la oscuridad que hay en tu lugar de trabajo, en tu círculo social, en tu barrio, en medio de toda esa oscuridad, que pueda haber una luz que sea evidente, que pueda disipar esa oscuridad. Y esa luz la tenemos usted y yo. Somos portadores de esa luz. ¿Cuánto de eso estamos haciendo, hermanos? ¿Cuánto de eso estamos siendo ejemplo nosotros? Estamos siendo modelo con nuestro estilo de vida, en la forma en que hablamos de la proclamación de la verdad. Esto es lo que Pablo está ayudándonos a entender en este texto. Y en tercer lugar, por último, vamos a ver cómo la santificación tiene un costo, como lo dice Lincoln Duncan en el comentario sobre este pasaje. Pablo comienza el texto diciendo que necesitamos vivir de esta manera, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esta es la palabra de vida, la verdad de Dios. Pero no es sosteniéndola en las manos, es viviéndola. Es realmente viviendo esto en tu propia vida, en tu hogar y en la sociedad, donde trabajas de esa forma y de la única forma en que tú puedes ser ese luminar, esa luz en la sociedad oscura, perversa y torcida en que estamos. Entonces, cuando leemos todo el capítulo 2, desde el verso 1, que lo empezamos hace unas semanas, hasta el verso 18, donde leímos hoy, cuando leemos todo ese texto, desde principio a fin, nos damos cuenta que la mejor manera de realmente ser esa luz que Dios nos está llamando a ser, es teniendo una vida de humildad como Cristo la tuvo. Que muchas veces el orgullo en nosotros opaca o oculta esa luz, que no permite ver la luz que Dios ya puso en nosotros. La luz no es nuestra, hermanos, es un reflejo, es de Cristo, pero está en nosotros y somos portadores de esa luz. Entonces necesitamos adoptar el modelo de la cruz, el modelo de aquel que dejó su gloria, el modelo de Cristo, que le costó su vida, hermano, pagó con su vida. Tiene un costo altísimo esa santificación nuestra, esa santificación que detiene esa gangrena de la división. A Cristo le costó su vida. A Cristo cuando se encarnó como hombre, le costó la vida, le costó dejar su gloria. Entonces usted y yo tenemos que hacer sacrificios también para dejar cosas a un lado que no pueden que están limitando el hecho de que usted y yo estemos mostrando y reflejando la luz de Cristo a los demás. Hay un libro que se llama Digno de Adoración de Sammy Tippett junto con A.W. Tozer, y hay una frase, hermano, hay una cita de este libro que me llamó muchísimo la atención. Dice: el evangelio de Jesucristo es positivo y constructivo, pero tiene que ser destructivo en algunas áreas, destruyendo ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que ha recibido el evangelio. Las buenas nuevas de salvación están llenas de gracias, pero están también llenas de poder para destruir áreas que no pueden permanecer en mi vida. Si Cristo va a continuar o va a ejercer señorío sobre nosotros, y de esa manera yo me sostengo firmemente de la palabra de vida, y de esa forma entonces puedo resplandecer en medio de esta sociedad. El evangelio de Cristo es poder, es vida, es constructivo, pero también es destructivo, en el sentido que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser destruidas por completo. Por eso necesitamos vivir
bajo el modelo de la cruz de Cristo. Por eso el Señor nos lleva a la cruz, nos pasa por la cruz y nos deja ahí en la cruz. Por eso es que Pablo lo menciona en Gálatas 2:20, dice: con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no soy el que vivo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Nuestra vieja creación, el viejo hombre, tiene que morir en la cruz y tiene que quedarse ahí muerto, clavado en la cruz, sepultado, para que el que se exprese sea Cristo. Y el Evangelio tiene ese poder de destruir toda nuestra antigua naturaleza, todos los deseos, las pasiones de esta carne que nos impiden ser esos luminares en el mundo que el Señor nos llama a ser. Y en el texto Pablo continúa diciendo, cuando dice que tenemos que ser esos luminares, dice: a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Bueno, Pablo no está hablando de vanagloria personal, ¿verdad? No está hablando de jactarse de logros suyos, sino que Pablo está hablando de él llenarse de satisfacción, de llenarse de gozo cuando llegue el día de Cristo y él poder ver que los hermanos filipenses llegaron ahí a la gloria con Cristo. Qué gozo para mí va a ser eso, lo que Pablo está diciendo acá. Qué gozo sería. Por eso él dice: en ese día yo no tendría nada de qué gloriarme, nada de qué gozarme si no fuera así. Y en el verso 17 Pablo dice: aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La mayoría no estamos familiarizados con lo que quiere decir esta palabra libación, o es una ofrenda de libación. Es un líquido como el vino que era derramado en el altar como una ofrenda. Pablo lo que está diciendo es que a él no le interesaba si él mismo, si su propia vida tuviera que ser derramada para el servicio, para bendición de los demás, para el servicio, por la fe de los demás. Es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy dispuesto a hacer esa ofrenda para que ustedes puedan resplandecer. Yo estoy dispuesto a derramar mi vida para que ustedes puedan resplandecer con la luz de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo acá. Yo estoy dispuesto a derramar mi vida para que ustedes puedan vivir, puedan ser irreprensibles y sencillos y que luzcan como verdaderos hijos de Dios. Él le dice exactamente lo mismo a los corintios, con otras palabras. Escuche cómo él se lo dice a los corintios. Dice: yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. No está hablando de salvarnos, obviamente eso es imposible. Él está hablando de ayudarles en esa vida de santificación, en ese caminar con Cristo. De que si él tenía que entregarse, que sacrificar su vida, de ser derramado como esa ofrenda de libación, a causa de ayudarles para que ellos pudieran caminar, vivir de esa forma, que él estaba dispuesto a hacerlos. Qué mejor privilegio, hermanos, que gastar nuestra vida ayudando a aquellos por quienes Cristo murió. Qué mejor privilegio, qué hermoso privilegio. Para Pablo tuvo un costo alto, pero él estuvo dispuesto a pagarlo, porque él sabía que hubo un costo aún más alto que fue pagado previamente por su Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, nada más quiero recordarles que en esta misma carta, Pablo más adelante nos recuerda que a nosotros se nos ha concedido, dice más adelante el texto, unas semanas más adelante lo vamos a ver, que a nosotros se nos ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por Él.
Es decir, que hay un costo, pero debemos verlo como un privilegio, que se nos ha concedido algo, es como un regalo, es como una dádiva de parte de Dios que nos ha concedido el hecho de que podamos sufrir por Él, porque Él es el que nos capacita, y en esa capacitación Él me está formando cada vez más y más a la imagen de su Hijo. Y en el sufrimiento, Él es el medio que muchas veces Él utiliza para formar a su Hijo en nosotros. Es un gozo, dice Pablo, es una dádiva, es un regalo. Junto con creer en Él, es como que Dios nos dice: aquí también te va este otro regalito, que sufras también por mí. Es un privilegio. Así es como Pablo lo expresa, y Él nos está ayudando a entenderlos. Por eso es que Pablo dice: yo con todo gusto, si aún tengo que ser derramado como esa ofrenda de libación por amor a ustedes, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Hermanos, para terminar, nada más quiero leer una cita de Matthew Henry, del comentario de esta carta a Filipenses, y dice así: el descontento es un pecado que tiene su propio castigo. Ha estado ahí. El descontento es un pecado que hace que los hombres se atormenten a sí mismos, vuelve al espíritu triste, al cuerpo enfermo y a todos los placeres y disfrutes agrios. Es el peso de corazón y la podredumbre de los huesos. Es un pecado que tiene su propio padre. Se levanta no de una condición, sino de la mente. Y entonces nosotros encontramos a Pablo contento, gozoso en una prisión, y a la vez al rey Acab descontento en el palacio. Encontramos a Pablo encadenado, gozoso, rebosante en una prisión, y el rey Acab en el palacio descontento, afligido, triste. Porque el gozo tuyo, hermano, y el mío no dependen de nuestras circunstancias, aunque frecuentemente así es como hemos vivido nosotros. Pero tenemos que salir de esa condición. Tu gozo y el mío dependen de nuestro Dios. Por eso Pablo puede estar contento, lleno de gozo, rebosante, aún en medio de la prisión, y Acab, el rey Acab, sentirse miserable en su palacio real. Porque si Cristo no es nuestra fuente de gozo, hermanos, no podemos tener gozo. Y no podríamos dejar de quejarnos si Cristo no es la fuente exclusiva de nuestro gozo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra? Padre, gracias